Bueno, Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de nuestro discipulado Prosigo a la Meta. Esta lección se titula El arrepentimiento. Amén. En esta lección vamos a empezar a conocer los primeros pasos para la nueva vida, de lo cual hablamos en nuestra lección número 1. Hay algo importante, y es que en el mundo en el que estamos hoy, el enfoque sobre las cosas que estamos comiendo es algo muy importante, ¿verdad? Estamos en un país, aquí en Estados Unidos, un país donde el consumo de los alimentos, pues por ser la magnitud de la nación, de tanta población, pues también se han ideado o organizado formas de alimentar a toda la población, pero esto causa un efecto negativo en la alimentación de las personas. La manera como se consume el alimento en este país es a causa de muchos sabores artificiales y de muchos alimentos que son diseñados a través de químicos y no es nada natural. Así que siempre ha habido como ese grupo de personas que defienden la posición de comer bien, de alimentarse bien, porque al cabo de los años hay productos alimenticios que causan cáncer, causan problemas de riñones, de estómago, problemas de dolor de cabeza o espasmos musculares por causa de una mala alimentación. Eso hoy en día se sigue discutiendo. Las personas, ¿verdad?, de negocios, ellos defienden su posición de producir y que la gente simplemente consuma a un precio más barato, porque la buena comida es cara, ¿verdad? Si vamos a la tienda y nos vamos a la sección de lo orgánico, pues resulta siendo algo bien costoso y tal vez no muy asequible para todas las economías de las familias. Sin embargo, se trata de adquirir la mejor comida posible. Entro en esto en contexto porque es necesario saber de qué nos estamos alimentando. Usted necesita leer las etiquetas de los productos que usted consume en casa. Muchos de esos productos, de hecho, advierten, aún con letra bien pequeñita, dice: esto produce cáncer. Así que usted necesita tener cuidado de lo que está consumiendo, de lo que está tomando. Entonces, cuando hablamos de doctrina fundamental, resulta siendo el alimento importante en la vida de un creyente, de un discípulo. Amén. No podemos consumir cualquier cosa. Cuando hablamos de escuchar la palabra de Dios, de comprender la doctrina que es bíblica, necesitamos ver la etiqueta. Amén. De cada predicación necesitamos ver la etiqueta, que los componentes de lo que estamos consumiendo espiritualmente sean buenos componentes, que más adelante no me vaya a producir un cáncer espiritual, un problema en mi conciencia, sino que sepamos que es bueno. Amén. Entonces, cuando hablamos de doctrina fundamental, estamos hablando de una nutrición espiritual que es necesaria, que no puede faltar en ninguna persona. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de toda doctrina. La palabra de Dios debe ser la fuente de nuestra creencia, la fuente de la posición de nuestra iglesia. Por eso hay doctrina que es importante que la tengamos clara todos nosotros. Amén. Y es lo que muchos conocemos como la sana doctrina, porque hay doctrinas en muchas partes. Cada iglesia, cada denominación, aun cada organización a donde usted vaya, tiene su doctrina. Todos decimos que tenemos la sana doctrina, y eso va a ser una guerra constante con personas que creen de otra manera. La cuestión aquí no es debatir entre nosotros quién tiene la sana doctrina, sino llegar al punto en donde encontramos la verdad de la sana doctrina, y eso solamente se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, la sana doctrina es lo que conocemos como la doctrina que va a hacer que usted llegue al reino de los cielos. Amén. Aunque haya diferentes enseñanzas en el día de hoy, siempre vamos a tener como fundamento la palabra de Dios. Por eso hay un lema en la iglesia pentecostal que dice: nosotros predicamos lo que la Biblia
enseña. Amén. No se trata de lo que yo alcanzo a percibir de un libro, de un profeta, de un apóstol aquí, de aquel libro que salió en la editorial de tal predicador. No, aquí nos basamos en lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, el significado de doctrina es que la doctrina es enseñanza. Amén. Eso es. Cuando hablamos de doctrina es simplemente enseñanza. Pero cuando hablamos de doctrina fundamental, es la enseñanza fundamental para salvación. Amén. Es el fundamento para ser salvo. Podemos encontrar muchas enseñanzas a lo largo de nuestra vida cristiana, pero son enseñanzas que no son fundamentales para salvación. Son fundamentales para usted mantener una vida piadosa en el Señor, pero sí hay enseñanzas fundamentales para su salvación. Y para eso pues vamos a empezar con esta primera parte de doctrinal, que es el arrepentimiento. Amén. Recordemos la historia en el libro de los Hechos. Hay un carcelero, el libro de los Hechos capítulo 16, y pues él está a punto de quitarse la vida porque los presos se volaron, se escaparon, y él está angustiado. Mas sin embargo llega Pablo y los detiene, les dice: un momento, no tiene que quitarse la vida, aquí estamos todos, ¿verdad? Y la pregunta que hace el carcelero es: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y esa pregunta es de suma importancia. Amén. Muy importante, porque trata acerca de la salvación de usted, trata acerca de la salvación de todo el hombre, trata acerca del futuro de nuestra vida espiritual. Amén. Así que esa pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? No se debe tomar a la ligera, no debe ser algo apresurado. Debemos detenernos por un momento y prestar atención a esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Y la verdad es que la salvación viene por una experiencia que es el nuevo nacimiento. Eso lo vamos a estar escuchando prácticamente durante todo el primer nivel, porque es el nivel de nacer, ¿cierto? Que habla acerca del nuevo nacimiento. Entonces el nuevo nacimiento implica arrepentimiento, implica bautismo en el agua en el nombre de Jesús, implica recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que ahí en las hojas de trabajo usted va a encontrar una lista de textos bíblicos. Yo sé que hay más, pero yo considero que estos son suficientes para usted estar convencido de que necesita salvación y por qué requiere salvación, cómo es la salvación. Vamos a leer algunos. Los primeros 5. Santiago 1:21 dice, en Santiago 1:21 da énfasis de que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Si ustedes lo van a hacer de tarea durante esta semana, buscar cada uno de estos textos bíblicos y se van a dar cuenta de que van direccionados hacia la salvación. Proverbios 28:18 dice, da énfasis que el que camina recto será salvo. Lucas 7:50 da énfasis que nuestra fe es la que nos salva. Hechos 11:14 da énfasis de que la palabra predicada, por eso es importante escuchar la predicación, venir a la iglesia, nos salva. Juan 10:9 da énfasis de que Jesús es la puerta por la cual somos salvos. Y así sucesivamente, si usted hace la tarea de buscar cada uno de los textos bíblicos que están ahí, se va a dar cuenta que todos van direccionados para que usted y yo seamos salvos, porque ese es el propósito del Señor, que el ser humano sea salvos. Amén. Entonces, la salvación va mucho más que una confesión de fe para ser salvo. Yo sé que el venir al altar y testificar con nuestra boca, yo quiero ser salvo, yo quiero recibir al Señor Jesús, todo eso es parte del principio hacia la salvación, pero no es el todo. Amén. No es el todo. La persona que viene al altar por primera vez a la iglesia y dice: yo acepto a Jesucristo, lo confieso como mi Señor y Salvador y quiero ser salvo, hasta ese punto ha dado un buen inicio, pero ese no es el todo. Amén. A partir de ahí va a necesitar empezar
a avanzar en la obediencia del Evangelio. Entonces, no es suficiente con una confesión de fe en el altar, se necesitan los demás componentes que nos va a llevar a nuestra salvación. Y uno de los primeros componentes es el arrepentimiento. Amén. Hay una pregunta: ¿será que todo el mundo será salvo? ¿Todo el mundo será salvo? Pues es importante, antes de hablar de la salvación, reconocer la condición del mundo y del hombre. ¿Por qué no todo el mundo va a ser salvo? Por su condición. Amén. Por su condición. Pero ¿todo el mundo puede ser salvo? Sí puede ser salvo. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Así que no todo el que dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos. Eso significa que no hubo salvación para ese que dijo Señor, Señor. Se da cuenta que solo confesar al Señor no es suficiente, porque muchos en muchas iglesias han confesado al Señor como su Salvador, pero van a ser como estos: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello. Y Él va a decir: yo no los conozco, ¿cierto? Apartados, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque solo confesaron pero no obedecieron, y al Señor hay que obedecer. Amén. Entonces, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso no todo el mundo va a ser salvo, pero la salvación es para todo el mundo, para los que hallen esa puerta estrecha. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Pablo en el libro de Romanos nos muestra o nos declara la condición del mundo y del hombre. Amén. La Biblia nos aclara en Romanos 3:23, ahí dice como en la condición del pecado, de que todo el hombre ha pecado y de que todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que esa es la condición real de la humanidad. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es mentira cuando alguien afuera dice: no, sí, yo soy hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Suena duro, suena rudo, pero no podemos, ¿cómo se dice? Hacer mentir a la gente con decirle: sí, están bien así. Amén. Porque la persona va a pensar que no va a necesitar de arrepentimiento, que no va a necesitar de bautismo, que no va a necesitar nacer de nuevo, porque él cree en el Señor Jesús. La cuestión aquí es que el que cree obedece el Evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie es hijo de Dios. Todos son criaturas de Dios, que es un concepto distinto. Todos somos creados por Dios, todos somos criaturas, pero hijos los que lo acepten a Él como Padre, los que acepten ser adoptados por Él. ¿Amén? Porque nosotros somos adoptados por el Señor. Gloria al Señor. Entonces la Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. Entonces esa es nuestra condición, es lo triste del mundo, porque por un hombre entró el pecado, Romanos 5:12. La muerte así pasó a todos los hombres. Amén. Entonces, en estas escrituras podemos ver que la condición de todo ser humano es pecadora. Estamos condenados al pecado. Estamos condenados por nuestros pecados desde el principio, desde Adán hasta el día de hoy. Todos hemos sido constituidos pecadores. Por lo tanto, necesitamos experimentar la salvación de nuestra vida. Necesitamos salvarnos de esta condición pecaminosa en la que tenemos. Entonces, si todo ser humano quiere llegar a ese glorioso futuro que nos depara en los cielos, esas promesas de nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén, una mesa en las bodas del Cordero, etcétera, y todo eso que suena muy bonito, para poder llegar allá necesitamos dar el primer paso, aleluya, que es el paso de la fe. Ya se lo aclaré hace un momento.
Es importante tener fe, claro. Usted necesita creer que hay un Dios que sí quiere salvarlo. Usted necesita creer que sí hay una obra de salvación. Usted necesita creer aun que usted tiene una condición de pecado. Usted necesita creer que necesita ayuda. Usted necesita creer que hay infierno y que hay cielo. Usted necesita tener fe en todas estas cosas. Amén. De que eso sí es cierto. Mas sin embargo, porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo el que se acerque a Dios debe creer que le hay. Por eso la fe es importante siempre. Nadie viene de la banca de la iglesia al altar sin fe. Si vienen es porque tienen fe en algo, es porque tienen fe en lo que han escuchado, en que eso sea realidad en su vida. Así que si un día se predicó acerca de salvación y alguien dijo, yo quiero recibir a Jesús, cuando viene hacia el altar, viene con fe de que va a recibir al Señor Jesús. Y ese es el paso número uno e importante en la vida del creyente, ¿cierto que sí? Pero esa fe se manifiesta luego en obediencia. Amén. Eso es clarísimo. Esa fe que usted tenga debe manifestarse obedeciendo al Evangelio. Porque en el libro de los Hechos usted se va a encontrar varias historias en donde todos los que escucharon la palabra, seguido de eso que dice, fueron bautizados. Luego otra porción dice, se añadieron después de que escucharon la palabra. Es decir, ellos no se quedaron solo con creer lo que escucharon, sino de obedecer lo que escucharon. Y es lo que conocemos como el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 15, lo leímos en la clase anterior también, de que ahí se nos muestra detalladamente en qué consiste el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Recordemos. Consiste en, primero, la muerte de Jesús. Segundo, el sepulcro de Jesús. Tercero, la resurrección de Jesús. Y cuarto, la glorificación de Jesús. Amén. Cada uno de esos 4 pasos, todo creyente que desee entrar al reino de los cielos debe vivirlo, debe pasar por eso. Entonces el primer paso, que es la muerte de Jesús, es lo que conocemos como arrepentimiento, que es nuestra clase de hoy. Morir. Debemos morir con Cristo, morir a nuestros pecados, y es lo que se llama arrepentimiento. ¿Alguien de ustedes tiene una definición de arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Ok. ¿Otro concepto? Ok. Aceptar nuestros pecados y que necesitamos arreglar las cosas. ¿Qué es? Muy bien. Muy bien. Todo eso es válido. Y súmele a eso, no volver a hacerlo. Cambio de dirección. Muy bien. No volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Porque hay personas que cuando causan un mal, sienten dolor, como dijo el hermano. Pero cuando lo vuelven a hacer, eso no fue arrepentimiento, eso fue remordimiento. Y no podemos confundir el remordimiento con el arrepentimiento. ¿Y sabe qué está pasando en muchas iglesias? Que hay puro remordimiento. Porque cuando se predica la palabra, toca los corazones y todos, oh sí, y nos conmueve, nos toca y venimos acá. Pero resulta que cuando entregamos aquí, como que la carne no quiere soltar lo que tiene que soltar. Y cuando uno se arrepiente realmente, se va a levantar del lugar de donde se postró para no volver a hacerlo más.
Metanoía, lo que decía Santiago. Eso significa cambio de dirección, sentido, 180 grados. Amén. Es donde vamos aquí por esta línea y me arrepiento de ir por acá y más bien voy a tomar por acá. ¿Cierto? Eso es lo que significa arrepentimiento. Entonces, en nuestro caso, es alejarnos del pecado, porque esa es la condición del hombre, ¿cierto? Ir hacia el pecado. Alejarnos del pecado para empezar a seguir el camino hacia Dios. Amén. Entonces, significa sufrir un cambio en el corazón, en su mente, y apartarse de pecado para volverse al Señor. Amén. Entonces no es simplemente sentir pena por algo o sentir un dolor por algo que hayamos hecho. Es realmente reconocer que eso que yo estaba haciendo era muy malo. Amén. Si yo estaba adicto al alcohol, es reconocer que eso es muy malo. Yo ya no quiero volver ahí. Yo quiero ser sobrio para el Señor. Amén. Y así con cada uno de los pecados y listas de pecados que hay. Amén. Entonces, la Biblia nos declara muchas verdades acerca del arrepentimiento. Ahí usted va a encontrar en su hoja número 3 una lista, 10 cosas, amén, verdades bíblicas que le van a ayudar a usted a entender de que el arrepentimiento es muy necesario en la vida de todo creyente. Primero, si nos apartamos del pecado, de cierto viviremos y no moriremos. Es decir, vea, la Biblia, la palabra de Dios nos motiva al arrepentimiento. No es opcional para entrar al reino de los cielos, porque el arrepentimiento produce salvación en el ser humano, hace parte de la salvación. Los que no se arrepienten perecerán, dice Lucas 13:5. A mí me hace pensar que los que se arrepienten no van a perecer, vivirán. ¿Cierto que sí? El Señor no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Tenemos que mejorar nuestros caminos, nuestras obras y oír la voz de Dios para que Él aparte el mal contra nuestra desobediencia. Puede ir a mirar en Jeremías 26:13 y así cada uno de estos textos le van a ayudar a entender de que el arrepentimiento es fundamental para la salvación. Por eso todo ser humano necesita arrepentirse si desea entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Hermanos, amén. El arrepentimiento produce fruto en nuestra vida. El arrepentimiento se nota cuando un ser humano se arrepiente de lo que ha hecho, pues claramente hay un fruto que es contrario, va a producir lo que es contrario a lo que él venía haciendo. Gloria al Señor. En Mateo 3:8 habla de que seamos dignos de frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si hay un cambio en nosotros. Empezamos a involucrarnos en perdonar a otros, empezamos a producir un fruto de generosidad, empezamos a demostrar algo distinto de nosotros. Cambia algo en nosotros inmediatamente cuando realmente nos arrepentimos. Hay personas que pueden testificar, no, yo cuando me entregué al Señor, el día que yo me arrodillé, ese día fue el último día que yo hice eso. Hay gente que lo ha testificado así. Ese fue el último día que yo caí en drogas, ese fue el último día que yo robé, ese fue el último día que yo mentí aquí, ese fue el último día y ese fue el último día. Gente que realmente se arrepintió de todos sus pecados. Amén. Así que sí se produce fruto. Amén. En Hechos 26:20 habla de las obras que acompañan el arrepentimiento y usted lo va a poder corroborar ahí en casa. Las cosas que acompañan un arrepentimiento genuino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces el arrepentimiento comienza a trabajar en nuestras vidas y cumple obras en nosotros. No hay nadie que no se arrepienta, o más bien que se arrepienta y no produzca fruto de arrepentimiento. Amén. Por eso es en cierta manera fácil detectar cuando una persona que viene por primera vez, segunda vez o tercera vez a la iglesia y viene y se postra y se arrepiente,
Es fácil ver cómo continúa ese camino de arrepentimiento por el fruto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahí uno determina si la persona si se arrepintió o simplemente pues sintió un remordimiento en el corazón. Amén. Okay. La página número 4 usted va a ver 7 obras que produce el arrepentimiento. 7 obras. Una de esas primeras obras es la solicitud. Es un cuidado de no pecar, es donde usted va a estar solícito, es donde usted va a estar atento. Si usted se arrepintió de un pecado, usted va a estar listo, ahí solícito, usted va a estar listo para no pecar. Amén. Porque usted no quiere, usted se arrepintió. Usted va a estar listo para no permitir que le ronde nada de eso que le causaba pecado. Segundo, usted se va a indignar. Eso que usted hacía ya debe producir náuseas, odio. Amén. A eso que usted estaba haciendo. Gloria al Señor. Y eso es parte de una obra de arrepentimiento. Cuando yo ya no soporto ver eso que yo antes veía, yo ya no soporto escuchar eso que yo antes escuchaba, porque era lo que causaba pecado en mi vida. Usted siente indignación y dice, uy, no, qué cosa tan fea es esa, ¿verdad? Eso es parte de las obras del arrepentimiento. Temor a Dios, respeto a Dios, es lo que empieza a obrar cuando usted se ha arrepentido. Amén. Usted tiene temor a Dios, temor de los resultados del pecado. Si vuelve a fallar, ¿qué es lo que va a suceder? Usted mejor se abstiene porque tiene temor a Dios. El temor a Dios nos ayuda a librarnos del pecado. Amén. Por eso es bueno que en sus oraciones le diga, Señor, yo quiero tener más temor a ti. Amén. Yo quiero tener temor a tu palabra, temor a tus preceptos, Señor. Yo no quiero fallar. Amén. Cuarto, otra obra de arrepentimiento, un ardiente afecto. ¿De qué? De ser justos y de obedecer la palabra de Dios. Que usted, hermano, usted empieza a tener más bien ese deseo de hacer lo recto delante de Dios. Hay un fervor por buscar más de Dios, por hacer las cosas mejor, por desear los caminos de Dios. Empieza a producir a usted ese anhelo y ese deseo. Quinto, el celo. Pero ese celo no es un celo malo. Es un celo en trabajar para Dios y para la causa de Dios. En otras palabras, usted se va a empezar a comprometer con el cuerpo de Cristo. El arrepentimiento hace que ya a lo que usted se dedicaba ya en el mundo, ya no le interesa eso. Ahora usted va a tener celo por las cosas de Dios. Que se cuiden las cosas de Dios, que se guarden las cosas de Dios, que no se contamine lo que es del Señor. Amén. Si usted tenía visitas que hablaban bien vulgar ahí en su casa, usted ya va a empezar a tener un celo que les va a decir, no, si ustedes quieren estar en mi casa, aquí ya no hablen más así. ¿Me hago entender? Y eso hace parte de las obras de que usted se está arrepintiendo. Usted está empezando a alejar todo lo que contamina su vida. Amén. Y sexto, son 6 obras, ahí me equivoqué en el texto, 6 obras, y la vindicación, en el sentido de reconocer justicia y la paga del pecado. Amén. Es donde usted reconoce que el Señor ya ha pagado, usted ha sido vindicado, usted ya si el Señor pagó, eso es suficiente y usted está siendo perdonado. Porque hay personas que se arrepienten y todavía sienten que no han sido perdonados. A veces nos sentimos tan pecadores que no creemos que Dios nos pueda perdonar cuando nos hemos arrepentido. Y terminamos cargando con eso. No, hermano, usted se arrepintió sinceramente, Dios lo perdonó sinceramente. Amén. Porque el amor del Señor es tan maravilloso que no hay pecado que no pueda perdonar, excepto la blasfemia de su Espíritu Santo. Amén, eso es lo único. Pero el resto, no importa qué condición el hombre venga a la casa de Dios, el Señor lo puede perdonar y el Señor lo va a amar. Amén. Así que en los evangelios encontramos 4 parábolas que nos dan relación hacia el arrepentimiento. Esas 4 parábolas, algunos ya las conocen, y si usted no la ha conocido, búsquenla en la palabra del Señor, estúdienla durante esta semana, léanlas, están seguidas una casi tras la otra. Hay una en Mateo y 3 en Lucas. Así que está la parábola de los 2 hijos, está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la moneda perdida y está la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido.
Estas 4 parábolas hablan sobre el arrepentimiento, sobre cómo algo que se había perdido se encuentra y regresa, cómo un muchacho se había alejado, se arrepiente y regresa, cómo el Señor está interesado en buscar la moneda que se había perdido. O sea, estas parábolas el Señor las ilustra, las dice para ilustrar la condición del hombre a través de estos ejemplos, que se identifiquen con esas situaciones, pero que sepan cuál es el desenlace de todas las historias. Y el desenlace de todas las historias es que se encontraron, se hallaron, se cuidaron y se perdonaron. Hubo un arreglo de cuentas, de paces, amén. Y eso es lo más importante. Dios desea perdonar sus pecados, Dios desea recibir su arrepentimiento, Dios desea que usted entregue su vida al Señor, amén. En esas parábolas, ahí el Señor le muestra al creyente cómo se va a aplicar eso en nuestras vidas. Si usted se siente perdido, para eso el Señor ha venido, para buscarlo, amén. Si usted se siente que se alejó como el hijo pródigo, hay un Dios que se representa como el Padre, que lo recibe sin importar la situación y lo perdona. Así que mire, gracias a Dios porque hay arrepentimiento, ¿cierto? Porque por eso es que entramos a este tiempo que se llama el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, que es donde recibimos el favor de Dios, un favor inmerecido, porque eso es gracia, recibir lo que no merecemos, y lo que merecemos por nuestros pecados no lo recibimos. Qué glorioso es eso, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque nos abre la brecha del arrepentimiento. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier ser humano puede tomar de ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz y arrepentirse de sus pecados para poder ser salvos. Y ese es el mensaje que le damos a la humanidad. Y esto es doctrina fundamental. Cuando ustedes salgan de la iglesia en algún momento, se encuentren con un vecino, con un amigo que no conoce de Cristo, esto es doctrina fundamental. Esto es de lo primero que usted debe enseñarle a esas personas. Usted como buen discípulo, buena discípula del Señor, usted se va a aprender esta doctrina que es fundamental para darle ese alimento fundamental a las almas que lo necesitan. Usted les va a enseñar acerca del arrepentimiento, les va a mostrar su condición con mucho respeto y con temor a Dios, les va a mostrar cómo ellos están viviendo, pero no solamente les muestra cómo están, sino que les va a guiar a la salida de esa condición para tener una vida eterna. Y usted los va a llevar a ellos primero por el arrepentimiento. Amén. Porque es el orden hacia lograr nuestro objetivo de salvación. Amén. Gloria al Señor. Así que aprendemos el poder del arrepentimiento. Amén. Es impresionante cómo el arrepentirnos produce salvación en nuestra vida. Cambia nuestra vida por completo. Y eso es a través del poder de Dios. Amén. Obviamente la fe en Dios produce en nosotros ese arrepentimiento. Nadie se arrepiente si no tiene fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Por eso no podemos detenernos de predicar. Tenemos que hablar, predicar. Predíquele a sus compañeros de trabajo, predíquele a sus familias, hable del Señor, porque ahí viene la fe. Y cuando hay fe, la gente responde a un arrepentimiento y de ahí en adelante. Todos empiezan a obedecer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso en el libro de Hechos, toda la gente que escuchó la palabra se arrepintió y se bautizó. Todos ellos procedieron al evangelio. ¿Entendieron eso? Muchos le respondieron a Pedro, le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Cierto? Y él responde, lo primero que deben hacer es arrepentiros. Arrepiéntanse, es la primera manera o parte fundamental de la salvación. Amén. Gloria al Señor. Ahí tiene como últimos pensamientos algunas citas bíblicas en su documento de trabajo. Gloria al Señor. Usualmente hay personas que preguntan acerca de su condición después de que han nacido de nuevo, es decir, después de que se han bautizado, después de que aún han sido llenos del Espíritu Santo y aún después de que le han servido a Dios
amén, en alguna área en el cuerpo de Cristo, y que tal vez han pecado y han vuelto a caer, amén. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa en esos casos? Pues en esos casos podemos ver que el cristiano aún tiene la posibilidad de arrepentirse, amén. Si el Señor no ha venido por su iglesia, hay aún momento de arrepentimiento. Gloria al Señor. O sea, el Señor es tan bueno que Él no nos condena si hemos fallado. Pero ¿qué es lo que nos condena? El no arrepentirnos. Amén. El dejar que las cosas pasen. Ay, que pase el tiempo a ver qué sucede aquí. No. Si usted ha fallado al Señor y usted ya ha sido bautizado, usted necesita aún seguir arrepintiéndose día a día. Debe seguir diciéndole: Señor, perdóname, Señor, discúlpame, yo sé que tú has cambiado, yo sé que yo ya he nacido de nuevo, pero volví a fallar en esta área, o caí en algo nuevo que nunca había pensado. Usted necesita arrepentirse y dejar de hacerlo, porque eso es lo que se considera como el arrepentimiento. Amén. Así que la palabra del Señor nos enseña que si alguno de ustedes ha pecado, tenemos un abogado. Amén. Entonces, haga uso de su abogado, haga uso del arrepentimiento. Es importante para la salvación, no solo como una única vez cuando usted inicia este camino, sino que el arrepentimiento debe ser algo constante en su vida. Y sabe que cuando usted se arrepiente y reconoce sus pecados, lo va a mantener a usted de un carácter humilde delante de Dios. Amén. Humilde. El orgulloso es el que no se arrepiente. Amén. El que considera que está bien, el que se considera a sí mismo como que no ha fallado en nada y que para él eso está bien. Eso es un orgulloso. Amén. Pero cuando la palabra de Dios se predica y nos muestra nuestra condición, necesitamos arrepentirnos. Si un día el Señor nos habla y nos dice: mire, es que a usted le falta esto, considérese para ir directo a un arrepentimiento. Porque si usted no está haciendo lo que la palabra del Señor te está enseñando, necesita arrepentirse. Amén. Y empezar a hacerlo. Así que no importa lo que pase en su vida, no importa la situación que venga más adelante, usted necesita aferrarse al Señor y tener presente que el arrepentimiento es diseñado por Dios para nosotros, para nuestra salvación. No es un invento del hombre, es diseñado por Dios, y Él lo incita, lo promueve, lo motiva a usted para que se arrepienta. ¿Cuántos quieren llegar al reino de los cielos? Todos. El arrepentimiento es fundamental para entrar en el reino de los cielos. Amén. Voy a abrir unos minutitos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema, para resolverlo. ¿Todo claro? Perfecto. Nuestra hermana Mireya, ella va a recibir el trabajo de la semana pasada. Si usted ya lo trajo, entrégueselo a ella, y ella les va a entregar a ustedes la tarea y la asignación de esta semana que viene. Amén. Eso es todo, hermanos. Dios los bendiga. Algunos hombres que me ayuden a bajar estas mesas, por favor. Y empezamos en casi 17 minutos.